Hola, ¿cómo están? Hoy es 19 de junio de 2023. Quiero contar un testimonio sobre el tema de predicación del último sábado que me tocó predicar aquí en la iglesia de Córdoba Centro, en Córdoba, Argentina, que es la iglesia a la que yo voy. Resulta que tenía que predicar a un amigo querido que viajaba, pero como viajaba, me preguntó si podía sustituirlo yo. Así que no tuve problema y sabía más o menos con una semana de anticipación, 8 días que tenía que predicar, pero no sabía el tema. De repente pensé, bueno, quizás puedo predicar algún sermón que ya haya predicado, pero que no lo haya predicado allí. Pero no sentí esa convicción en el corazón de esto es lo que quiere Jesús que yo haga, sino que sentía que estaba decidiendo yo y no quería. Entonces después había terminado de leer un libro que se llama Salvación por la fe y tu voluntad de Murray Benden. Y el último capítulo habla de la historia de María, Marta, Lázaro, Simón el leproso, todo combinado, hecho como una novela. Entonces de repente pensé y le decía a Jesús, bueno, voy a hablar de esto. Voy a ir poniendo condimentos sobre una relación con vos, en el ejemplo de María, en el ejemplo de Marta, quizás en Lázaro, aunque hay menos cosas, y también en Simón. Y lo voy armando y predico eso. Pero la verdad es que tampoco estaba muy convencido. Y lo empecé a armar por mí mismo, pero luego incluyéndolo a Jesús, y no salía nada. No quedaba bien. Me parecía como un armado forzado. Era como tener piezas de rompecabezas que no iban una con la otra y tratar de que encajaran a la fuerza. Y es decir, yo sentía que estaba haciendo fuerza para que las cosas encajen. Entonces ya era de noche, faltaban 5 días más o menos para que me tocara predicar el sermón. Y medio chinchudo, medio enojado, dejé de hacer lo que estaba haciendo, ya era de noche. Me senté en el sillón y le dije a Jesús, esto tampoco es lo que tengo que predicar. No hay emoción, no hay convicción y estoy forzando las cosas. ¿Qué querés que predique? Que era una oración que no es que la estaba haciendo en ese momento, sino que ya le venía preguntando. Así que me senté en paz en el sillón, frustrado, resignado, y le dije a Jesús, Jesús, necesito que me lo digas vos, el puntapié. Porque Jesús no iba a bajar y me iba a hacer un sermón bosquejado, acá lo tenés, habla de eso. Sino que él, como dice uno de los Proverbios 16:3, encomienda, vuelca o transfiere tus obras a Jehová o a Jehová tus obras y tus pensamientos serán reafirmados. Entonces yo quería que haga eso, que me ponga en la mente, que me indique, que me impresione, que me muestre, o como querramos llamarle, qué predicación tenía que ser. Entonces tomé un cuaderno, tomé una lapicera y me senté allí tranquilo a orar en mi mente, porque tenía ganas de estar callado. Y en este diálogo justamente empezó la convicción. Nicolás, ¿cuál fue el último sermón que predicaste? O que armamos juntos, mejor dicho. Y había sido de la importancia de la testificación. ¿Y qué aprendiste en lo personal en la importancia de la testificación? A que los sermones y lo que predico tiene que ser con respecto a lo que vivo. ¿Y qué estás viviendo? Y actualmente estoy poniendo mi fuerza de voluntad, estar conectado con vos, no a la mañana o no en la iglesia o no en algunos momentitos del día, sino todo el tiempo, a cada segundo, a cada nanosegundo. Y la convicción era, y bueno,
si sabes que tiene que tener testimonios el sermón, si sabes que tiene que ser algo que vos vivas, y si estás viviendo eso, o intentándolo vivir, o poniendo tu fuerza de voluntad en eso, ¿y por qué no hablas de eso? Y allí la verdad es que la convicción fue total. Anoté las tres cosas: testimonios, algo que yo vivo, y el título o el tema, y allí empecé a armarlo, y allí fue fluyendo todo, con lo cual con el pasar de esos 5 días, se lo di no menos de 5 o 10 veces a Jesús el sermón, y él en cada vez que le daba el sermón hacía algunos ajustes de tuercas. Ponía ese pensamiento en la mente para sacar una cosa, para poner otra, para sacar algo que era redundante, para agregar un testimonio aquí, otro allá, etcétera, etcétera, etcétera. Además, cercana a la fecha de predicación, se notó que el enemigo empezó a molestar, lo cual por un lado me molestó, pero por otro lado me dejó con la tranquilidad de que si el enemigo estaba molestando era porque lo que Jesús quería decir a través de esa predicación, en este caso que me correspondía darla a mí, iba a ser algo importante. Y quizás quería desconectarme, desanimarme, que no pidiera el Espíritu para que Jesús dirigiera esa predicación, etc. Y más allá que fue muy molesto, llegó el sábado y gracias a Dios y solo a Dios pude no solamente predicar, sino disfrutar la predicación, y que mucha gente me dijera o me escribiera que algo de lo que había sido hablado allí o el tema era justo lo que necesitaban, justo lo que tenían que rever y que lo iban a poner en práctica. Así que bueno, cuento una vez más algo relacionado al tema de la predicación, porque ya definitivamente creo que toda predicación que hagamos o tema que demos debería tener testimonios, debería ser algo que vivamos, practiquemos y que conozcamos por experiencia propia, y que tenga herramientas prácticas para que otras personas no solamente se llenen de conocimiento intelectual, sino también de cómo poner en práctica lo que se dijo para verlo reflejado en su vida.